Empecemos entonces, vamos a ver la primera ley de Hammer. Vamos a descubrir, bueno, un poquito más en profundidad cómo es la primera ley, qué es un bioshock emocional, a quiénes afecta y por qué se llama DHS, ¿sí? Entonces, la llamada ley férrea del cáncer dice que cada cáncer o enfermedad equivalente se origina a partir de un bioshock emocional, que es algo inesperado, ¿sí? Que tiene cuatro cualidades el BioShock, ¿sí? Es algo que nos sobrepasa la situación, que sucede de manera inesperada, que no lo puedo verbalizar y que lo vivo de una manera muy dramática, ¿sí? O sea, de una manera muy profunda, muy aguda. Eso es un DHS. No todo conflicto termina siendo un DHS. Entonces, no todo conflicto que nosotros tengamos en la vida va a terminar siendo una enfermedad si no lo puedo resolver, pero esos conflictos que fueron muy, muy intensos para nosotros, esos sí son los que tenemos que prestarle atención, ¿sí? Porque esos son los que generan un bioshock emocional. Muy bien, entonces, el bioshock emocional, dijimos que el DHS impacta al mismo tiempo en la psique, el cerebro y el órgano. En el momento del shock están los tres de manera simultánea. Y el contenido del conflicto, la masa conflictual, lo fuerte o lo grande o lo inmenso que fue para mí el conflicto, va a determinar la localización del foco de Hammer en el cerebro. El foco de Hammer es cuando nosotros tenemos un bioshock emocional, hay un edema en el cerebro que se va a manifestar y dijimos que como el cerebro tiene un estrés muy grande, lo que sucede es que el cerebro sacrifica una porción del cerebro en pos de salvar todo el cerebro y entonces eso es el foco de Hammer, genera un edema en algún lugar del cerebro. Dependiendo del lugar donde esté ese edema, que es lo que se llama foco de Hammer, va a ser el órgano que va a estar afectado, porque en el cerebro tenemos lo que se llaman relés cerebrales, que eso lo vimos, ¿no es cierto?, los otros días, y esos relés cerebrales, en este caso estamos viendo el tronco cerebral, esos relés cerebrales nos van a informar a nosotros qué zona del cuerpo, donde está el foco de Hammer, qué relé esté tocando el foco de Hammer, nos va a decir qué zona del cuerpo, qué órgano, qué tejido va a estar afectado a este conflicto, ¿sí? Muy bien. Entonces, va a estar el órgano correspondiente, que va a ser el cáncer o la enfermedad equivalente, y nuestro subconsciente va a asociar en fracciones de segundos el evento a un tema de conflicto biológico en particular. Y acá es donde tenemos que empezar a entender cómo piensa el inconsciente. Vamos a hablar de algunas frases que ustedes van a tener que tener como ya estándares, digamos, de qué es lo que está sucediendo a nivel del inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, pérdida del territorio. Cuando hablamos de pérdida del territorio, el inconsciente habla de pérdida del territorio, entonces empieza a activar cosas que le van para hacer un marcaje, por ejemplo, del territorio, entonces va a activar programas biológicos que tengan que ver con orinar, ¿sí? Que es marcar territorio. Cuando hay una pérdida de territorio muy grande, puedo tener afectado temas de corazón, porque el corazón, un área del corazón tiene que ver con lo que es pérdida de territorio. ¿Sí? Muy bien. Preocupación por el nido. Esto del nido lo vamos a ver mucho. Hay dos tipos de nido estricto y nido amplio, ¿sí? El nido estricto es hijos y nuestra madre. Entonces, cuando tenemos algún problema con hijos o con nuestra madre, recuerden que puede ser real o virtual, ¿no? Puede ser que yo tengo siempre un conflicto con mi hijo de que discuto por que no ordena el cuarto y eso me pone mal. Porque las discusiones son intensas, no porque el ordenamiento del cuarto sea algo que me dé un conflicto, acuérdense, la masa conflictual, ¿no? Sino que la forma en la que discutimos o la manera en la que encaramos el tema, hace que yo tenga una discusión que para mí es un bioshock emocional, entonces tengo una preocupación por el nido, ¿sí? Entonces tenemos nido estricto,
hijos y madre, y nido amplio, que es pareja, padres, colaterales, jefes, trabajo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el afuera o lo externo, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que yo protejo, lo que me toca proteger a mí, o que me protege a mí para que yo pueda proteger a un otro, ¿sí? Habla mucho de protección el tema de nido también, ¿está? Muy bien, bueno, abandono por parte del rebaño, esto es perder el sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, acuérdense que el inconsciente va a la biología más primaria, que es supervivencia y pertenencia. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco al clan, no quedo a expensas de un depredador. Si a mí me expulsan de la manada, quedo a expensas de un depredador. Si viene el depredador y somos muchos, es más difícil que me agarre a mí, ¿sí? Hay una probabilidad menor. En cambio, si estoy yo sola, el depredador me va a agarrar a mí. Acuérdense también, depredador real virtual, ¿sí? O sea, el depredador puede ser el jefe que me grita, ¿sí? Y es un depredador para mí, para el inconsciente, ¿no? No para mí, no para mi diseño, sino para el inconsciente. Entonces, puede ser que sea algo, que sea una agresión física realmente, o puede ser que sea algo virtual. Alguien que viene, me agrede, o me insulta, o me dice algo, o me maltrata, y yo también, eso también es una parte de agresión, ¿no? Acuérdense que los golpes pueden ser reales o virtuales. Bien, la separación de una pareja, cuando en la naturaleza, los cachorros, cuando son chiquitos, las crías duermen pegadas a la mamá, ¿no? Piel con piel, para tener este sentimiento de piel. Entonces, cuando yo tengo un sentimiento de separación, este sentimiento de separación me puede traer problemas de piel. ¿Por qué? Porque necesito engrosar la piel, por ejemplo, para ver si así vuelvo a tener el contacto. O si yo a esta persona no la tengo muchos problemas o tengo estamos con muchas discusiones, mucho lío, necesito separarme de esa persona y entonces también hago un problema de piel, pero a nivel de irritación para que no pueda tener contacto, ¿no? Porque el contacto me va a hacer doler, ¿no? Porque tengo la piel irritada. O sea, no me van a poder tocar, digamos. Muy bien. Pérdida de una cría. ¿Sí? Cuando hay pérdida de una cría, también estamos con un tema que se nos puede disparar un PBS, un programa biológico. El ataque de un oponente, ataque real o virtual, ¿sí? Eh, la amenaza de inanición, si siento que voy a perder, puedo llegar a tener este, que me quedo sin comida, que también puede ser real o virtual, porque puede ser que quizás me quede sin trabajo, o que hay probabilidad que me despidan, o estoy tratando de buscar trabajo y no encuentro, ¿sí? Entonces ahí también hay una amenaza de inanición. Siempre recuerden que lo real y lo virtual, acuérdense de lo virtual, porque hay muchísimas cosas virtuales que nos dan estas cosas de que no tenemos la capacidad de respuesta y entonces la capacidad de respuesta nos la da el inconsciente, ¿no? A través de los programas biológicos. Y bueno, y hay un montón más. Van a escuchar mucho cuando hablemos de toda la parte digestiva, toda la parte que tiene que ver con lo que es eh, el comer y el procesar hasta eliminar. Van a escuchar mucho el tema de bocado, ¿sí? Entonces, ese conflicto de bocado es un conflicto de bocado indigesto. Un conflicto de bocado es cuando se me atraganta un bocado acá en la garganta y entonces no lo puedo escupir o no lo puedo tragar, ¿sí? Cuando me quedo con el bocado atravesado, cuando hay un bocado que no puedo expulsar. Entonces vamos a hablar también de un conflicto de bocado. Y también este bocado es real o virtual. Muy bien, entonces, acuérdense que un solo VHS puede impactar en una o más áreas del cerebro, porque un conflicto puede abrir varios focos de Hammer, ¿sí? O sea, no puede haber, un foco de Hammer no puede estar asociado a varios conflictos, pero un conflicto puede abrirme a mí varios focos de Hammer. ¿Qué significa esto? Que un conflicto emocional, por ejemplo, separación, me puede abrir a mí abandono, inanición, supervivencia, porque no sé qué voy a hacer porque yo no trabajaba y mi marido sí. Entonces,
territorio, porque quizás pierdo la casa, porque la casa es de él y no me tengo que ir. Entonces ahí tengo 4 DHS, 4 focos de Hammer, ¿sí? Para el mismo DHS. El DHS es el conflicto de separación y los focos de Hammer es supervivencia, pérdida de territorio, ¿sí? Lo que estoy sintiendo por ese, por ese problema, ¿sí? Por la separación, por ese conflicto. Muy bien, entonces, eh, un solo DHS puede tener uno o más focos de Hammer, dando como resultado múltiples síntomas, ¿sí? Múltiples cánceres, que puede ser cáncer de hígado, cáncer de pulmón, ¿sí? Porque estamos hablando de distintos, supervivencia, territorio, inanición, por ejemplo. Y así como cánceres múltiples, ¿no? O sea, puede dar múltiples síntomas de enfermedad y también múltiples cánceres. Esto erróneamente es llamado metástasis en la medicina tradicional. El significado de metástasis no existe en la biodescodificación porque justamente en la biodescodificación lo que se ve es esto, que todo programa biológico especial de la naturaleza tiene un sentido biológico. Entonces, cada uno de esos PBS que se han disparado con el conflicto emocional, sobre todo surge mucho con el conflicto diagnóstico, eh, tienen que ver por algo en especial, por un conflicto que estoy sintiendo. Por ejemplo, si a mí me dicen tenés cáncer de mama, yo quizás puedo pensar quién va a alimentar a mis hijos y puedo tener un miedo a la muerte. Entonces, en ese momento que se me disparan dos conflictos nuevos, que son el quién va a alimentar a mis hijos y el miedo a la muerte, voy a tener un cáncer de hígado y un cáncer de pulmón. Y a eso le van a llamar metástasis, ¿sí? Este, muy bien, entonces, tengamos en cuenta que nosotros en la biodescodificación todo tiene un porqué y hay un programa biológico que se activa para una capacidad de respuesta que no estoy pudiendo tener y ese programa biológico se activa al mismo tiempo en psique, cerebro y órgano. Entonces, eh, nosotros cuando hablamos de se habla de una metástasis, en realidad para nosotros es otros conflictos, otros programas biológicos que se han disparado después del primer conflicto, que ese conflicto suele ser el conflicto de diagnóstico, ¿sí? Cuando nos dicen cáncer, que tenemos asociado cáncer-muerte, ¿no? Entonces se dispara este conflicto de diagnóstico. Muy bien, en resumen, la primera ley, llamada Ley Férrea del Cáncer, nos habla del bioshock emocional, que es un DHS, que afecta al cerebro, psique y órgano, y que es algo inesperado, dramático, que se vive en soledad y que no se puede verbalizar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a silenciarlos a todos, así yo después los voy habilitando. Bien, bueno, vamos desde acá. Escribe en un minuto, ¿sí? ¿Qué has descubierto en esta lección? ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Bien, bueno, vamos a la cuarta ley. La cuarta ley de Hammer. ¿Cómo es la cuarta ley? Acuérdense que es la ontogenética de microbios, cómo se comportan, se reproducen los microbios y cómo participan en la curación, ¿sí? Bueno, acá este cuadro es muy bueno que lo tengan siempre a mano, porque fíjense que los microbios, y hongos, microbios, bacterias y virus, están solo en algunas capas, no todos están en todas las capas embrionarias, ¿sí? Por ejemplo, los hongos y las microbacterias solo los vamos a encontrar en capa 1 y capa 2 embrionaria, pero en la capa 3 ya no vamos a encontrar hongos y microbacterias, vamos a encontrar bacterias y hablamos de capa 3 de todos los programas biológicos que sean de capa 3 y los virus son más de capa 4, ¿sí? De lo que es relación, todo lo que es relación y contacto, ¿sí? Bueno, acá en el esquema tienen qué capa embrionaria es y qué parte del cerebro está afectada, ¿sí?
endodermo, tronco cerebral, mesodermo antiguo, cerebelo, mesodermo nuevo, sustancia blanca, y ectodermo, corteza cerebral. ¿Sí? Muy bien. Acuérdense el rol beneficioso de los microbios, esto ya lo vimos en la clase anterior, que para la biodescodificación los microbios cumplen una función, no es que se descontrolan porque ellos quieren, sino que es un comando del cerebro, que el cerebro les dice que proliferen, ¿sí? Porque es para justamente en el caso de la degradación de los tumores, puedan degradarlo. ¿Qué pasa a veces? Que cuando nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo porque tenemos, qué sé yo, exceso de antibióticos tomados en la vida o un montón de cosas que nos han quitado estos hongos, estas bacterias, o sea, la cantidad que nosotros se tiene que tener normal quizás está reducida porque hemos tomado mucha medicación, entonces eso en vez de formarse la reducción celular, ¿sí? La degradación del tumor, lo que puede pasar es que se encapsula. Entonces, muchas veces cuando el tumor se encapsula es porque el organismo nuestro no tuvo los suficientes hongos y microbacterias para descomponerlo al tumor, ¿sí? Y eso pasa por un tema de lo que hemos tomado en la vida de antibióticos y cuánto hemos atacado a estas bacterias y hemos dejado menor cantidad de bacterias y hongos en nuestro sistema. Bien, entonces, este rol, ¿cuál es su correlación en las tres capas embrionarias? ¿Sí? Durante la fase de curación del conflicto aparecen los hongos y bacterias en lo que es la etapa de reparación o vagotónica de cualquier programa biológico que esté funcionando en ese momento para nosotros, ¿sí? Muy bien, en normotonía y fase activa del conflicto, los microbios están latentes, o sea, siempre están en nuestro organismo, no es que no están, pero están como en una colonia contenida, en cantidad, ¿sí? Y en el momento que el conflicto se resuelve, el cerebro activa y manda esta orden a los microbios que residen ya en el órgano, ¿sí? Que es el órgano que está relacionado con el conflicto y reciben este impulso cerebral para asistir al proceso de curación activado. Los microbios están solamente activos en fase de curación. Muy bien, las microbacterias y los hongos operan los tejidos originados en el endodermo y en mesodermo antiguo, del cerebro antiguo. Las bacterias, que son microbacterias, ¿sí? Participan en la curación de tejidos que se originan en el mesodermo nuevo, que forma parte del cerebro nuevo, y los microbios no pueden ser más considerados como una causa de enfermedad infecciosa porque los microbios son necesarios y muchas veces han sido erradicados por antibióticos o la misma quimioterapia también que los mata bastante, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, que no tenemos la suficiente cantidad de microbios, el tumor se encapsula y permanece en el lugar sin posterior división, o sea, no pasa más nada más, se encapsula y queda ahí, ¿sí? Muy bien, entonces, la cuarta ley de los microbios, entendamos siempre que están siempre latentes en nuestro organismo, que el cerebro es quien envía la orden, no es que ellos se descontrolan, no hay un descontrol de microbios o decidieron polular porque sí, hay un programa biológico activado ahí, el cerebro es el que emite la orden para que ellos se reproduzcan y puedan degradar el tumor. A ver, la segunda ley, ¿sí? A profundizar un poquito más ahí. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Cómo es la segunda ley? ¿Qué significa bifásica? ¿Cuáles son las fases? ¿Cuándo surge cada una de las fases? Todo programa biológico especial se desarrolla en dos fases, siempre, ¿sí? Y siempre que exista resolución del conflicto. Nosotros hay algunas enfermedades que se quedan todo el tiempo en conflicto activo, ¿sí? En fase activa del conflicto. Entonces, si la enfermedad se queda en fase activa del conflicto, no pasa nunca a recuperación o reparación del conflicto y por lo tanto
si bien el programa es bifásico y siempre es bifásico, yo no puedo pasar a la otra fase porque me quedo conectada en la fase activa, porque no puedo resolver el conflicto, ¿sí? Entonces, estas dos fases también corren en paralelo en psique, cerebro y órgano. Cuando yo estoy en fase activa en los tres lugares, y cuando estoy en reparación del conflicto, entro en reparación del conflicto en psique, cerebro y órgano, ¿sí? Muy bien. Acá habíamos visto el gráfico, ¿no? Donde nos muestra, acá, esta es la parte de fase activa, acá tenemos el DHS, venimos con normotonía y tenemos el DHS, y cuando tenemos el DHS, este, es donde se dispara, entramos en simpaticotonía permanente, ¿sí? O sea, conflicto activo todo el tiempo. Recuerden, esta es la fase fría del conflicto, ¿sí? Aquí es donde tenemos todo lo que es las extremidades frías, insomnio, estamos con el pensamiento recurrente del conflicto, ¿sí? Cuando tenemos la conflictólisis, cuando podemos ver que resolvemos el conflicto, entramos en la fase de reparación del conflicto. La fase de reparación del conflicto tiene dos etapas de PCL, PCLA, una epicrisis y PCLB. En la PCLA empieza el foco de Hammer a desdibujarse, ¿no? Y esta fase es la fase caliente, que es donde empiezan las infecciones, la fiebre, el reposo, el dormir, el estar más tiempo acostado, el somnoliento. Esta es la fase de reparación. Vamos a tener una epicrisis, que cuando estamos en la parte más profunda de la reparación, surge esta epicrisis, que es como revivir un poquito el conflicto, no a este mismo nivel. Y luego la PCLB, que es cuando se desintegra ya el foco de Hammer y se orina, ¿no? Es la etapa urinaria y cicatricial, se llama también, que es cuando ya el foco de Hammer desaparece, ¿no? Se vuelve como una glía, que es un edema, o sea, un foco de agua, ¿no? Y eso se orina. Empieza una etapa urinaria, que es para eliminar el edema del cerebro. Bueno, y luego volvemos a la normotonía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en fase activa del conflicto, también llamada simpaticotónica, fase fría, el nivel psíquico y vegetativo, vamos a ver en cada nivel qué pasa, está el estrés máximo, el pensamiento compulsivo, la alteración del sueño, pérdida del apetito, pérdida de peso, extremidades frías, escalofríos, sudores fríos, ¿sí? Etapa de insomnio, taquicardia, hay mayor frecuencia cardíaca, hay una hipoglucemia, hay una disminución de azúcar en sangre, hay una disminución de la producción de ácido gástrico, y por eso también hay náuseas. Es una etapa donde podemos tener náuseas todo el tiempo. A nivel cerebral aparece el foco de Hammer, se puede ver en una tomografía sin contraste, ¿sí? Son anillos nítidos en forma de diana, y el tamaño del foco de Hammer va a estar determinado por la masa del conflicto. Acuérdense, dependiendo qué gravedad o qué masa conflictual tuvo para mí ese conflicto, ese DHS, va a ser el tamaño del foco de Hammer que tenga en el cerebro, ¿sí? Acá estamos viendo un foco de Hammer, que es los anillitos concéntricos. Muy bien. A nivel orgánico, la manifestación en el órgano determinado dependiendo dónde esté el foco de Hammer, ¿sí? La naturaleza del conflicto y el área del cerebro que está involucrada me va a decir en qué órgano va a estar afectado ese programa biológico, ¿sí? Acá vemos el tronco cerebral y el cerebelo, donde vemos los relés, que cada relé afecta a un órgano diferente. Muy bien, en la fase de curación o reparación, vamos también, es llamada vagotónica, fase caliente o tibia del conflicto, se va a dividir en dos, PCLA y PCLB.
Y en el nivel psíquico y vegetativo vamos a tener esta sensación de alivio, el regreso de apetito, la fatiga, extremidades calientes, fiebre, infecciones, pus, dolor, inflamación, todo lo que tenga que ver con febril aparece en esta etapa, ¿sí? Y en el nivel cerebral, en la PSLA, el edema cerebral pasa a desdibujarse, ¿sí? A desdibujar estos anillitos concéntricos, y en la PSLB está la acumulación de glía, que es que ya solo queda el agua, y entonces empieza la etapa cicatricial, donde es la etapa urinaria, ¿sí? Acá vemos un edema, como este marca el cerebro. Muy bien, en el nivel orgánico, la manifestación en el órgano va a estar determinada por la naturaleza del conflicto y el área del cerebro que está involucrada. Recuerden que teníamos que si era de cerebro antiguo, cerebro viejo, tenemos proliferación celular y la etapa de PSLB es la de tuberculosis, ¿no? La de degradación del tumor por los hongos y microorganismos. En cambio, si yo tengo el cerebro nuevo, las etapas son en la fase activa y en la fase de reparación. En la fase de reparación tengo en la fase activa tengo la necrosis y la ulceración, y en la fase de reparación voy a tener el relleno nuevamente de lo que se salió, o si tuve pérdida funcional de un miembro, voy a tener la restitución funcional. Y en el caso, por ejemplo, de lo que habíamos hablado de fracturas, a veces queda más fuerte que antes, porque es el callo, ¿no? Se forma el callo en la fractura que deja al hueso más fuerte que antes, ¿sí? Muy bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Recuerdan, recordaban un poco todos estos conceptos? ¿Ya los están teniendo como más claros los conceptos? ¿Cómo vienen ahí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, la epicrisis o crisis epileptoide ocurre en el punto más bajo de la reparación del conflicto y ocurre al mismo tiempo en la psique cerebro y órgano, y el cerebro acciona un pico simpático tónico, o sea, de nuevo revive ese conflicto, pone al individuo de nuevo y de forma instantánea en actividad del conflicto y revive el conflicto entero de nuevo, pero de una manera mucho más, en un tiempo mucho más breve y de una manera más suave. ¿Sí? Acá vemos las distintas etapas y acá tenemos la epicrisis, ¿sí? Como que se revive un poco el conflicto. Muy bien, entonces con los síntomas físicos, manos frías, o sea, igual que en simpaticotonía estamos, ¿no? En la epicrisis, sudores fríos, escalofríos, náuseas, en el punto más bajo de la curación, y el volumen del edema ha llegado al máximo, ¿sí? El edema del cerebro. Muy bien, entonces, hay una presión, hay una recaída de estrés que expulsa el edema, y el cerebro y cuerpo deshacen ese exceso de fluido. Después de la epicrisis sigue esta fase de urinaria, donde el cuerpo elimina todo a través de volver a activar los túbulos colectores del riñón, ¿no? Que los abre para que vuelva a salir todo la orina, ¿no? El tipo de epicrisis va a estar determinado también por la naturaleza del conflicto, o sea, cuánto va a durar la epicrisis, cómo va a ser la epicrisis, y la parte del cerebro involucrada. Los órganos o tejidos involucrados va a tener que ver con la parte del cerebro que tenga el foco Hamming, ¿sí? Muy bien. En resumen, la ley bifásica consta de dos fases, que el síntoma va a pasar por estas dos fases, o no, puede quedarse en fase activa, ¿sí? Pero las dos fases son fase fría y fase caliente del conflicto, en conflicto activo y en reparación, ¿sí? Ley, que es la ley ontogenética de tumores, ¿sí? ¿Qué vas a descubrir? ¿Cómo es la tercera ley? ¿Qué es el sistema ontogenético? ¿Cuántas capas embrionarias hay? ¿Cuáles son las zonas cerebrales que toman esta ley? Muy bien, los órganos controlados por el endodermo están controlados por el tronco cerebral,
y los que están controlados por el mesodermo antiguo están controlados por el cerebelo. En este caso, cuando tenemos estos dos, ya sea situaciones que sean de supervivencia y de protección, ¿no? Porque el endodermo es supervivencia y el mesodermo antiguo es protección, vamos a tener en el caso de fase activa la multiplicación celular, ¿sí? Se va a dar la multiplicación celular, se van a hacer van a estar en el desarrollo de los tumores y en fase activa del conflicto y la destrucción de tumores por microbios o microorganismos en fase de reparación del conflicto. Muy bien. Bueno, los órganos controlados por el mesodermo nuevo, que están controlados en el cerebro por la sustancia blanca, ¿sí? Y los órganos controlados por el ectodermo, que están controlados por la corteza cerebral, van a tener en fase activa del conflicto un decremento celular, necrosis, ulceración o pérdida funcional del miembro, ¿sí? Si es una extremidad, va a tener una pérdida funcional. En fase activa. Y el incremento celular, tumores o quistes, durante la fase de reparación. ¿Sí? Acá, por ejemplo, viene la osteoporosis, es una de las enfermedades o programas biológicos que están en esta fase porque se agujerea el hueso en la parte de fase activa, cuando siento la desvalorización, y cuando yo soluciono el conflicto de desvalorización, tengo el relleno, que es la incrementación celular, el hueso vuelve a tener la misma consistencia, ¿no? Muy bien, acá tenemos los estados, que son ectodermo, mesodermo y endodermo, y la parte del cerebro con lo que cada uno afecta, ¿no? Tronco cerebral, está acá, este es el tronco. Acá tenemos el cerebelo, el tronco cerebral es supervivencia y es primera capa embrionaria, es endodermo. El cerebelo es segunda capa embrionaria, es mesodermo antiguo, ¿sí? Y es protección. En la tercera capa embrionaria es sustancia blanca, que es lo que está aquí, ¿sí? Y es tercera capa embrionaria, movimiento y valoración. Estoy viendo yo. Ahí está, no me veía yo. Movimiento y valoración, tercera capa embrionaria, ¿sí? Movimiento y valoración. Y, y todo lo que tenga que ver con comparación y competencia sería, ¿no? O sea, movimiento y valoración. Y después, cuarta capa embrionaria es la corteza cerebral o neocórtex, que es la parte más nueva del cerebro, la parte nueva del cerebro que habla de cuarta capa embrionaria, que habla de relación y contacto, todo lo que tenga que ver con relación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lateralidad. Vamos a hablar ahora de la lateralidad biológica. Lateralidad biológica no es lo mismo que lateralidad manual, ¿sí? La lateralidad manual es la lateralidad de cómo escribo. Escribo diestra, escribo zurda. Pero hay un 38% de la población es zurdo, pero no todos escriben zurdo, sino que escriben diestro. ¿Por qué? Porque quizás de chicos fueron entrenados para escribir diestros y están acostumbrados a escribir diestros, aunque sean zurdos de lateralidad biológica. Entonces, la lateralidad biológica se mide con lo que se llama el test del aplauso. Entonces, hay que aplaudir y la mano que se mueve, no la que queda quieta, la mano dominante, es la que me da la lateralidad. Si yo aplaudo así, mi lateralidad es zurda, y si yo aplaudo así, mi lateralidad es diestra, ¿sí? Porque la mano derecha es la que está por encima. Si hay alguien que aplaude así, que son pocas las personas que aplauden así, tienen que mirar cuál es la mano que más mueven, ¿sí? La que es más la dominante. Esa es la que me va a dar la lateralidad.
¿Qué pasa con la lateralidad? La lateralidad eh, determina en qué lado del cerebro va a impactar el DHS, ¿sí? Mi lateralidad. Si yo soy lateralidad zurda, el foco va a impactar a la derecha, y si tengo lateralidad diestra va a impactar en el lado izquierdo del cerebro, ¿sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué lado del cuerpo va a ser afectado? Si me afecta, si la impacta en el lado derecho, va a afectar el lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Porque tenemos la lateralidad cruzada en el cuerpo. Y si tenemos el foco de Hammer en el lado izquierdo del cerebro, va a afectar el lado derecho del cuerpo, ¿sí? Muy bien. Para endodermo, para todo lo que sea enfermedades de supervivencia, ¿sí? Programas biológicos de supervivencia, no cuenta la lateralidad, porque todos los que sean programas biológicos de tronco cerebral, no tiene, o sea, la lateralidad no tiene injerencia sobre el conflicto en sí, ¿sí? Así que en ese caso la lateralidad no tiene injerencia. Muy bien, acá vemos el gráfico, ¿sí? Quedó tildado, ¿ah? Aparece. Estamos tildados. Esperen, porque ahí va. Ahí está. Había quedado tildadito. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces acá internet se ve con esta tormenta, está andando horrible. Acá vemos el mismo cuadro, ¿sí? Pero estamos separando los cerebros, cerebro nuevo y cerebro viejo. Y el cerebro nuevo, el cerebro nuevo está con ectodermo y mesodermo nuevo, forman parte de ese cerebro nuevo, ¿sí? Y acá en el cerebro antiguo tenemos al endodermo y a todo lo que sean programas biológicos del mesodermo viejo. ¿Por qué? Porque estos dos, tanto sea endodermo como mesodermo viejo, en la etapa de simpaticotonía van a manifestar ambos lo que es la proliferación celular. Y en la etapa de vagotonía va a ser la reducción del tumor con microorganismos, lo que se llama tuberculosis. Y en los que son las enfermedades, los programas biológicos que son de cerebro nuevo, abarcan ectodermo y mesodermo nuevo, porque en ambos casos, cualquiera sea de las dos capas embrionarias que esté afectando, vamos a tener en vagotonía la reducción, la necrosis, la ulceración, la pérdida funcional del movimiento, y en la etapa de vagotonía vamos a tener la recuperación del tejido que ha sido necrosado o ulcerado, o la reparación, la recuperación de la movilidad, de la parte funcional, ¿sí? Y acá vemos abajo la bifásica, ¿no? La ley bifásica, de donde nos muestra simpaticotonía y vagotonía. Muy bien. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Otra vez está tildado ahí internet. Quedó ahí tildado internet, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí estamos. Bien. Está intenso. Después lo que vamos a ver, si en la pausa voy a reiniciar todo, el router, todo, porque está lento. Muy bien. En resumen, la ley ontogenética de tumores explica la evolución del tumor y la capa germinal. Capa germinal, primera, segunda, capa embrionaria es lo mismo, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta capa. En el cerebro viejo está conformado por el endodermo y el mesodermo antiguo, y el cerebro nuevo está conformado por el mesodermo nuevo y el ectodermo, ¿sí? O sea, hay dos capas embrionarias que pertenecen a lo que se llama cerebro viejo, que es el cerebro reptiliano, el cerebro primario, ¿no? Y dos capas embrionarias que pertenecen a lo que se llama el cerebro nuevo. A la cuarta ley de Hammer.
¿Cómo es la cuarta ley? Acuérdense que es la ontogenética de microbios, cómo se comportan, se reproducen los microbios y cómo participan en la curación, ¿sí? Bueno, acá este cuadro es muy bueno que lo tengan siempre a mano, porque fíjense que los microbios, y hongos, microbios, bacterias y virus, están solo en algunas capas, no todos están en todas las capas embrionarias, ¿sí? Por ejemplo, los hongos y las microbacterias solo los vamos a encontrar en capa 1 y capa 2 embrionaria, pero en la capa 3 ya no vamos a encontrar hongos y microbacterias, vamos a encontrar bacterias y hablamos de capa 3 de todos los programas biológicos que sean de capa 3 y los virus son más de capa 4, ¿sí? De lo que es relación, todo lo que es relación y contacto, ¿sí? Bueno, acá en el esquema tienen qué capa embrionaria es y qué parte del cerebro está afectada, ¿sí? Endodermo, tronco cerebral, mesodermo antiguo, cerebelo, mesodermo nuevo, sustancia blanca y ectodermo, corteza cerebral. ¿Sí? Muy bien. Acuérdense el rol beneficioso de los microbios, esto ya lo vimos en la clase anterior, que para la biodescodificación los microbios cumplen una función, no es que se descontrolan porque ellos quieren, sino que es un comando del cerebro, que el cerebro les dice que proliferen, ¿sí? Porque es para justamente en el caso de la degradación de los tumores, puedan degradarlo. ¿Qué pasa a veces? Que cuando nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo porque tenemos, qué sé yo, exceso de antibióticos tomados en la vida o un montón de cosas que nos han quitado estos hongos, estas bacterias, o sea, la cantidad que nosotros se tiene que tener normal quizás está reducida porque hemos tomado mucha medicación, entonces eso en vez de formarse la reducción celular, ¿sí? La degradación del tumor, lo que puede pasar es que se encapsula. Entonces, muchas veces cuando el tumor se encapsula es porque el organismo nuestro no tuvo los suficientes hongos y microbacterias para descomponerlo al tumor, ¿sí? Y eso pasa por un tema de lo que hemos tomado en la vida de antibióticos y cuánto hemos atacado a estas bacterias y hemos dejado menor cantidad de bacterias y hongos en nuestro sistema. Bien, entonces, este rol, ¿cuál es su correlación en las tres capas embrionarias? ¿Sí? Durante la fase de curación del conflicto aparecen los hongos y bacterias en lo que es la etapa de reparación de vagotónica de cualquier programa biológico que esté funcionando en ese momento para nosotros, ¿sí? Muy bien, en normotonía y fase activa del conflicto, los microbios están latentes, o sea, siempre están en nuestro organismo, no es que no están, pero están como en una colonia contenida, en cantidad, ¿sí? Y en el momento que el conflicto se resuelve, el cerebro activa y manda esta orden a los microbios que residen ya en el órgano, ¿sí? Que es el órgano que está relacionado con el conflicto y reciben este impulso cerebral para asistir al proceso de curación activado. Los microbios están solamente activos en fase de curación. Muy bien, las microbacterias y los hongos operan los tejidos, originados en el endodermo y en mesodermo antiguo, del cerebro antiguo. Las bacterias, que son microbacterias, ¿sí? Participan en la curación de tejidos que se originan en el mesodermo nuevo, que forma parte del cerebro nuevo, y los microbios no pueden ser más considerados como una causa de enfermedad infecciosa porque los microbios son necesarios y muchas veces han sido erradicados por antibióticos o la misma quimioterapia también que los mata bastante, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, que no tenemos la suficiente cantidad de microbios, el tumor se encapsula y permanece en el lugar sin posterior división, o sea, no pasa más nada más, se encapsula y queda ahí, ¿sí? Muy bien, entonces, la cuarta ley de los microbios, entendamos siempre que están siempre latentes en nuestro organismo,
que el cerebro es quien envía la orden, no es que ellos se descontrolan, no hay un descontrol de microbios o decidieron polular porque sí, un programa biológico activado ahí, el cerebro es el que emite la orden para que ellos se reproduzcan y puedan degradar el tumor. Bien, muy bien, ya falta poquito, ¿eh? Esta es chiquita, la quinta ley, habla de la quinta esencia, ¿sí? La quinta ley de Hammer, que vamos a descubrir qué es la quinta ley, qué significa la quinta esencia, qué pasa con las enfermedades y para qué se manifiestan, ¿sí? Muy bien. La quinta ley biológica se llama la quinta esencia. Y lo que nos dice Hammer es que toda enfermedad es parte de un programa biológico especial, ¿sí? De un PBS, creado para asistir a un organismo, humanos y animales, para resolver un programa biológico. O sea, que todas las enfermedades tienen una razón, suceden para algo, no son errores. ¿Eh? Y esto es un texto que dice él, justamente está escrito por él, que habla de esto, de que todas las enfermedades tienen algo que ver. Ustedes ya van a recibir el texto, pero se los leo para que lo tengan. Dice, todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras tendríamos a considerar a la madre naturaleza como falible y teníamos la audacia de creer que ella cometía errores constantemente y produce descomposturas, crecimientos cancerosos malignos sin sentido, degenerativos, etcétera, podemos ahora ver, mientras las vendas caen de nuestros ojos, que solo eran nuestra ignorancia y nuestro orgullo la única estupidez en nuestros cosmos. Cegados, trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden. Eso ya lo sabíamos, que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito en el marco del todo y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparados por aprendices de hechicero, ¿no? Por nosotros, por él hablando de él médico, ¿no? Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni está enfermo, ¿sí? Eso lo dice, está escrito por Rick Hammer, ¿no? Por el doctor Hammer. Entonces, cuando hablamos de la quinta esencia, hablamos principalmente de esto, ¿no? Que las enfermedades no son errores, no son errores. O sea, empiecen a quitarse como este pensamiento de la cabeza de que no hay ningún error ahí, que hay un programa biológico que se activa para un sentido especial. Entonces tengo que ir a escucharlo, al programa biológico, interpretarlo para poder cursarlo y gestionar la emoción o el origen de ese conflicto, ¿sí?